El escenario político español atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años, con una crisis de gobernabilidad que amenaza con desembocar en unas elecciones generales anticipadas. La ruptura entre el gobierno de Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes, particularmente con Junts per Catalunya liderado por Carles Puigdemont, ha alcanzado un punto de no retorno que merece un análisis detallado. Puigdemont, desde su exilio en Waterloo, ha ejecutado una jugada maestra de Realpolitik que deja al descubierto la fragilidad de los acuerdos que sostenían al gobierno socialista. El líder independentista ha demostrado una frialdad calculadora al romper el cordón umbilical que lo unía a Sánchez, consciente de que en el actual contexto político su movimiento tiene más que ganar con una posición de confrontación que con la complicidad mostrada hasta ahora. Esta decisión no es casual. Responde a un cuidadoso análisis de los tiempos políticos, las necesidades electorales del independentismo y el creciente malestar social ante las políticas del gobierno central. El PSOE se encuentra sumido en una crisis estratégica de dimensiones históricas. La dependencia de los votos independentistas, que en su momento se vendió como un ejercicio de diálogo y concordia, se revela ahora como un error de cálculo monumental. Los socialistas han descubierto demasiado tarde lo que muchos analistas venían advirtiendo. Es imposible construir una legislatura estable sobre la base de alianzas con fuerzas cuyo proyecto político consiste precisamente en desestabilizar el marco constitucional. La amnistía, concebida como moneda de cambio para garantizar la investidura, se ha convertido en un boomerang que amenaza con decapitar al propio gobierno. La oposición, liderada por el Partido Popular, observa con mezcla de satisfacción y preocupación este desenlace. Satisfacción porque confirma sus advertencias sobre la inviabilidad de un gobierno dependiente de los independentistas. Preocupación porque una crisis institucional de esta magnitud podría tener efectos imprevisibles en la ya de por sí frágil estabilidad política española. Feijóo se enfrenta al dilema de capitalizar políticamente la debacle socialista sin parecer estar deseando el hundimiento del sistema. El impacto en la ciudadanía es particularmente grave. La clase media española, ya castigada por la inflación y el estancamiento económico, contempla con desesperación cómo la clase política vuelve a anteponer sus intereses partidistas a las necesidades del país. Los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, dependencia siguen deteriorándose mientras el gobierno dedica sus energías a sobrevivir día a día. La credibilidad de las instituciones democráticas sufre un nuevo golpe en un contexto de creciente desafección política. El independentismo catalán, por su parte, ha demostrado una vez más su capacidad para condicionar la política nacional. Puigdemont ha calculado que el momento es propicio para endurecer su discurso, consciente de que necesita oxigenar su movimiento tras los decepcionantes resultados en las últimas elecciones autonómicas. La estrategia es clara: forzar una crisis nacional que permita reposicionar la cuestión catalana en el centro del debate político, incluso a riesgo de provocar unas elecciones generales que podrían dar el poder a la derecha. Las opciones que tiene ahora Sánchez son todas malas. Negociar nuevas concesiones sería políticamente suicida y le costaría el apoyo de su propio partido. Mantener la firmeza implica casi seguramente la pérdida de la mayoría parlamentaria. Y convocar elecciones anticipadas supondría reconocer el fracaso de su estrategia de legislatura. El presidente se mueve en un estrecho corredor donde cualquier decisión tiene consecuencias potencialmente catastróficas para su proyecto político. El escenario más probable en este momento es el de unas elecciones en otoño, aunque el calendario exacto dependerá de la evolución de las negociaciones en las próximas semanas. Lo que parece claro es que España se encamina hacia un nuevo periodo de inestabilidad política en un contexto económico y social particularmente delicado. La gran pregunta es si el sistema político será capaz de generar alternativas estables o si continuaremos en esta espiral de crisis recurrentes que tanto daño hacen a la calidad de nuestra democracia. La crisis política desatada por la ruptura entre el gobierno de Sánchez y los independentistas catalanes continúa profundizándose día a día, mostrando nuevas aristas y consecuencias imprevistas. Lo que comenzó como una disputa sobre la aplicación de la ley de amnistía ha derivado en una crisis institucional de proporciones históricas que amenaza con dejar al país ingobernable durante meses. En las últimas horas, el conflicto ha escalado hasta alcanzar cotas de tensión pocas veces vistas en la democracia española. Puigdemont, desde Bruselas, ha endurecido notablemente su discurso, llegando a afirmar que no hay nada que negociar con un gobierno al que acusa de incumplimiento sistemático de los acuerdos. Por su parte, Sánchez se encuentra atrapado entre la espada y la pared. Ceder a las nuevas exigencias independentistas sería un suicidio político,
pero mantenerse firme le aboca casi irremediablemente a la convocatoria de elecciones anticipadas. El PSOE vive horas de máxima tensión interna. Las críticas a la estrategia de Sánchez, hasta ahora contenidas, comienzan a aflorar en círculos socialistas. Varios varones territoriales han expresado en privado su malestar por lo que consideran un error de cálculo monumental al confiar la gobernabilidad del país a fuerzas independentistas. La sensación de que el partido se dirige hacia un desastre electoral empieza a calar entre las bases socialistas, especialmente en comunidades donde el voto puede castigar con dureza los pactos con los separatistas. El impacto en la economía comienza a hacerse palpable. La bolsa española ha registrado sus peores sesiones en meses, con especial caída de los valores más sensibles a la inestabilidad política. Los organismos internacionales han comenzado a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para España, citando expresamente la incertidumbre política como factor de riesgo. El sector empresarial muestra una preocupación creciente, con varias grandes compañías posponiendo decisiones de inversión a la espera de ver cómo se resuelve la crisis. La sociedad española parece haber entrado en una fase de hastío generalizado. Las encuestas muestran un notable incremento del descontento ciudadano, con un 78% de los españoles considerando que la clase política está totalmente desconectada de los problemas reales de la gente. Lo más preocupante es el crecimiento de la abstención entre los votantes más jóvenes, que ven cómo sus preocupaciones empleo, vivienda, cambio climático quedan relegadas ante el eterno debate territorial. En este contexto, los partidos de la oposición preparan sus estrategias para un posible escenario electoral. El PP, liderado por Feijóo, intenta mantener un difícil equilibrio entre capitalizar el desgaste socialista y no aparecer como ansioso por llegar al poder. Vox, por su parte, ha lanzado una dura campaña centrada en lo que denominan la traición de Sánchez a la unidad nacional. Mientras, las fuerzas de izquierda como Sumar intentan sin mucho éxito distanciarse del naufragio socialista. El calendario político se presenta extremadamente complicado. Con los presupuestos generales pendientes de aprobación y varias leyes clave bloqueadas en el Parlamento, la capacidad de acción del gobierno se ve seriamente comprometida. Los analistas coinciden en que, en estas condiciones, es prácticamente inviable que la legislatura complete su curso natural hasta 2027. La gran incógnita sigue siendo el momento exacto en que Sánchez decidirá tirar la toalla y convocar elecciones. Las opciones que se manejan oscilan entre un adelanto electoral en otoño, o en el escenario más extremo, la posibilidad de una moción de censura promovida por el PP con apoyo de los independentistas, una ironía histórica que dejaría boquiabierto a más de uno. Lo que parece claro es que España se encamina hacia un nuevo periodo de turbulencias políticas, en un contexto internacional ya de por sí complejo. La imagen del país en el exterior comienza a resentirse, con varios medios internacionales destacando la inestabilidad crónica de la política española. El riesgo de que esta crisis acelere el proceso de desafección ciudadana hacia el sistema democrático es real y preocupante. En definitiva, lo que estamos presenciando no es solo otra crisis política pasajera, sino posiblemente el punto culminante de un modelo de gobernanza que ha demostrado ser insostenible. La pregunta que queda en el aire es si de este caos surgirá un nuevo equilibrio político más estable o si, por el contrario, entraremos en una espiral de inestabilidad prolongada que podría tener consecuencias imprevisibles para el futuro de España. La tormenta perfecta, cómo la crisis política está paralizando España. El terremoto político desatado por la ruptura entre el gobierno y los independentistas catalanes ha entrado en una nueva fase crítica, con consecuencias que ya trascienden el ámbito parlamentario para contaminar todos los aspectos de la vida nacional. Lo que algunos analistas llaman ya el efecto dominó institucional está revelando grietas profundas en el sistema que amenazan con dejar al país en estado de ingobernabilidad crónica. El desmoronamiento del gobierno en cámara lenta. El gabinete de Sánchez opera ahora en modo de gestión mínima vital, incapaz de aprobar ninguna iniciativa legislativa de calado. Los presupuestos generales para 2025 yacen en un cajón, las reformas prometidas a la UE están paralizadas y hasta los nombramientos clave en organismos reguladores se acumulan sin resolverse. La administración pública funciona en piloto automático, mientras los ministros dedican el 90% de su tiempo a apagar fuegos políticos en lugar de gobernar. La fractura social se profundiza. El malestar ciudadano ha cristalizado en un movimiento de protesta transversal que preocupa a todos los partidos. Las manifestaciones convocadas bajo el lema "Que se vayan todos"
están reuniendo a un arco insólito de perfiles, desde jóvenes precarios hasta pequeños empresarios, pasando por pensionistas. Las redes sociales hierven con hashtags como almohadilla político sinvergüenza que acumulan millones de interacciones diarias. El precio económico de la crisis. Los indicadores económicos comienzan a reflejar el coste de la parálisis. La prima de riesgo española supera por primera vez en año y medio los 120 puntos básicos. La inversión extranjera directa cae un 37% interanual según datos del Banco de España. Turismo. Las reservas hoteleras para el próximo trimestre muestran un preocupante descenso del 15%. 5 grandes empresas del IBEX 35 han activado planes de contingencia para trasladar sedes legales al extranjero. El tiempo de los chantajes. Los independentistas catalanes y vascos, conscientes de su poder de veto, han endurecido aún más sus exigencias. Las últimas peticiones incluyen: transferencia inmediata de todas las competencias de justicia, control exclusivo del 100% de los impuestos recaudados en sus territorios, reconocimiento explícito del derecho a la autodeterminación, amnistía retroactiva para todos los procesos independentistas desde 2014. Condiciones que equivalen a una declaración de independencia encubierta y que ningún gobierno central podría aceptar sin dejar de serlo. La bomba de relojería judicial. El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa 15 recursos contra decretos leyes del gobierno cuya invalidez podría dejar al Ejecutivo sin herramientas para gestionar servicios básicos. Los magistrados, sometidos a presiones sin precedentes, amenazan con hacer pública una carta denunciando la injerencia política intolerable en su trabajo. El factor europeo. La paciencia se agota. Bruselas ha pasado de la comprensión inicial al ultimátum velado. La Comisión Europea ha pospuesto sine die el desembolso de 12.000 millones en fondos Next Generation, exigiendo estabilidad política demostrable para continuar las transferencias. Alemania y Francia han cancelado discretamente varias cumbres bilaterales previstas con España. El tic-tac electoral. Todos los actores políticos juegan ya abiertamente la carta electoral. El PP acelera la selección de candidatos para 350 circunscripciones. Vox ha reservado ya espacios publicitarios masivos para campaña. El PSOE celebra reuniones urgentes para decidir si mantiene a Sánchez como candidato. Hasta 87 alcaldes socialistas han firmado un manifiesto pidiendo nuevo liderazgo. El riesgo sistémico. Los analistas más pesimistas advierten de que podríamos estar ante la tormenta perfecta que desemboque en elecciones generales anticipadas en noviembre. Resultados fragmentados sin mayoría clara. Imposibilidad de formar gobierno estable. Repetición electoral en 2025. Vacío de poder prolongado justo cuando Europa enfrenta sus propias crisis. Conclusión: el precipicio institucional. España se asoma a un abismo institucional sin precedentes en décadas. La clase política parece haber perdido por completo la brújula, atrapada en cálculos partidistas cortoplacistas mientras se desmorona la confianza en el sistema. El reloj sigue corriendo, y cada día de parálisis agrava los problemas estructurales del país. Cuando la tormenta pase, si pasa, es probable que descubramos que nada volverá a ser como antes en el panorama político español. La gran incógnita es cuánto daño colateral tendremos que asumir como sociedad antes de llegar a ese punto.